La lealtad es un valor bien visto socialmente, aceptado y muchas veces exigido. Pero, ¿a qué somos leales? ¿Eres leal a ti mismo? Muchas veces somos leales a nuestra familia y no somos conscientes a qué grado. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del papel de la lealtad en nuestra vida y nos daremos cuenta a qué somos leales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros hoy con este tema que yo creo que va a estar de verdad muy interesante. Analizar la palabra lealtad, ver qué significa, porque pues cada quien la interpreta de una manera distinta. ¿Qué tendrá que ver la lealtad? ¿Quiere decir compromiso? ¿Quiere decir respeto? ¿Quiere decir confianza? ¿Quiere decir, no sé, cuántas cosas que se le ocurran y que pasen por la mente? Vamos a hablar de todo esto el día de hoy y vamos a tratar de entender un poco este concepto y sobre todo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Es lo mismo hablar de lealtad que hablar de fidelidad? ¿Son los mismos conceptos? ¿Significan lo mismo para las personas? Así que quédese con nosotros y comparta, por supuesto, sus opiniones porque nos va a dar mucho gusto saber de usted y saber qué opina de lo que estemos hablando aquí el día de hoy. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy, que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.ipn.mx. Otra forma de comunicarse con nosotros es la línea telefónica 51 66 40 00. Es el número para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios. Y yo creo que, como bien decías tú, acerca de este tema todos tenemos una opinión. Entonces, pues por favor les pedimos que la compartan con nosotros durante el programa y seguramente estará muy rico y saludo con mucho gusto a nuestras y nuestros especialistas. Oye, y además, bueno, para empezar con la pregunta de si existe o no, ¿no? ¿Existe o no existe la lealtad? ¿Somos realmente personas leales? Y si sí, ¿qué significa, no? ¿A qué valores apela esa lealtad? Pero bueno, le voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan esta mañana, que como siempre estamos de lujo aquí. Está con nosotros Rodrigo Peniche Amante. Él es maestro en psicoterapia psicoanalítica y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido. Gracias, Marisa. Muchas gracias. Gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias. Está con nosotros Eda Lorna Venegas. Ella es psicoterapeuta familiar y de pareja. Ay, pues bienvenida. Qué gusto, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Eda. También nos acompaña Carlos Lepe Pineda. Él es filósofo, teólogo y maestro en humanidades y director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac. Gracias por la invitación, Marisa, encantada. Muchas gracias, Carlos. Y también está con nosotros Ana Mar Orihuela Rico. Ella es psicoterapeuta gestalt y analista transaccional. Hola, bienvenida. Marisa. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Oigan, pues para empezar este programa, les queremos presentar el siguiente sondeo, donde la pregunta fue, ¿a qué o a quién le eres leal? A ver. Después a mis hijos. A mi pareja, a mi familia, a mis amigos. Yo soy leal hacia mí, hacia mi persona en cuanto a mi salud, a mi físico y después ya empieza la familia, ¿no? Tus padres, tus hijos, cuando formas una familia, cuando empiezas un noviazgo, a la persona con la que empiezas a salir desde ese punto. A mi familia, a mis papás y a mi hija. Para mí también lo principal es ser leal a Dios. Soy leal a mí misma y a quienes me rodean. La lealtad es el respeto a sí mismo. A mi familia, a mis amigos y también a mi trabajo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que yo creo que cada quien tiene un concepto distinto de lealtad, ¿no? Eda. Sí, bueno, pues es un tema que el concepto tiene diferentes acepciones de acuerdo al punto de vista o
desde el ámbito que querramos definirlo, ¿no? Puede haber una definición filosófica, una definición social, una definición familiar, una definición individual, una definición política, una definición institucional, pero digamos que en términos genéricos, generales, pues se considera como un valor, una virtud, que obviamente pues se va adquiriendo y aprendiendo en el principal grupo primario social, que es la familia, que es pues digamos esta red de relaciones sociales en donde pues cuando nacemos en un tejido, digámoslo así, de relaciones donde se va a establecer este tipo de vínculos de lealtad, porque hay muchos tipos de vínculo, pero uno de ellos es a través de la lealtad. Y se dice que la lealtad, pues hay dos tipos de lealtades, una que es la que está dada, que es la dada por la herencia, la genética, y es la lealtad consanguínea, dada por el parentesco. Es decir, no pedimos nacer en esta familia, sino llegamos a esta familia y ya tenemos esta filiación, este vínculo que no pedimos. Después, claro, en la vida vamos buscando nuestras familias de adquisición, yo digo, porque a veces decimos, esta familia en la que llegué consanguínea, pues a lo mejor no me convence en su ideología, en su manera de relacionarse, en su forma de establecer las relaciones, y vamos ya, digamos ya como en la edad de la adolescencia, que es ahí donde realmente el chico adolescente empieza a tener la noción de qué es el concepto de lealtad, porque ya hay esta conciencia de afiliación con los iguales, con el grupo de la escuela, de amigos, de otras asociaciones como el club, la pandilla, ¿no? Pero pues es a través del desarrollo dentro del seno familiar donde se van definiendo este tipo de relaciones de lealtad, y hay familias donde las definen de una manera muy clara, muy abierta, explícita, pero también vemos que hay estas lealtades que no están visibles, que no son conscientes inclusive, y que están permeando y que están regulando, porque la lealtad es una norma también que viene a regular, a decir quién se relaciona con quién, cuándo, cómo, en dónde, fíjate, de qué forma. Ese concepto está muy interesante, ¿no? A ver si más adelante ampliamos un poquito esto, sí, ¿no? Claro, la lealtad sí, como una regla impuesta, digamos, ¿no? Sí. Algo así. Pero ahorita que te estaba yo escuchando, pensaba que muchas veces esta lealtad pues anda escaseando. Entonces tú dices que viene de la familia y todo eso, pero de repente escasea. ¿Cuál es tu punto de vista, Ana Mar, sobre la lealtad, por ejemplo? Bueno, yo creo que la lealtad, primero, es como una elección no consciente, sino más desde un punto de vista, pensando en el análisis transaccional, es como si fuera una identificación o una proyección del estado niño. Sí. Donde por amor, por pertenencia, por imposición, fijas tus lealtades, sobre todo en el primer núcleo, ¿no? Que es el seno familiar. Y yo creo que después, ya en un estado más adulto, más elaborado de la personalidad, establecemos lealtades desde el adulto, donde ya son elecciones más conscientes y que ya va mucho más en relación a tus valores, a lo que quieres vivir en la vida, a estas identidades que vas ya de manera consciente eligiendo en tu vida, ¿no? Pero yo sí creo que naturalmente somos, a nivel instintivo, a nivel del estado niño, formamos lealtades por amor, por pertenencia, por identidad,
Pero yo creo que sí, después se va sofisticando, se va haciendo más elevada, digamos, más consciente, y después establecemos lealtades desde un estado más consciente. Claro. Pero sin embargo nunca se habla, ¿no? O sea, no es como que, bueno, quitando si te casas y te leen la epístola de Melchor Campo, ¿no? Entonces ahí sí te dicen, te seré leal en lo próspero y en lo adverso y no sé qué. Bueno, ahí yo creo que es la única vez que he escuchado que se utilice la palabra lealtad. Porque después la lealtad es algo como que se sabe o se intuye o se cree que existe, pero muchas veces no se habla, no se dice y a veces ni está, ¿o no? O ya me estoy yendo muy lejos. Retomando este cuestionamiento tan interesante que planteas de si hay o no hay, me parece que es bueno que se abran estos espacios porque nos permite reflexionar, ¿no? Estamos en un momento donde se nos da mucha cuerda que lo importante es lo rápido y como a exacerbar lo individual. Ajá. Úsese y tírese. Exacerbar lo individual cuando en realidad la lealtad es uno de estos fenómenos intrapersonales y sociales que son parte de formar parte de una colectividad y de tener los beneficios de formar una sociedad, ¿no? A veces no caemos en cuenta que por ser familia, por ser barrio, por ser empresa o país, pues tenemos muchísimos beneficios y muchas comodidades. La lealtad es uno de los efectos, ¿no? No darle la espalda a lo que soy parte, este convencimiento tan profundo de que me toca defender. A ver, eso me gusta, es no darle la espalda, porque ni siquiera hemos definido lo que es la lealtad. Entonces es no darle la espalda a aquello a lo que pertenezco o aquello que está cerca de mí y que quiero. ¿Qué otra, hay alguna otra definición de la palabra lealtad? Yo creo que efectivamente podríamos encontrar varias desde distintas perspectivas, un poco como lo ha dicho Eda, pero yo creo que en términos humanos, la lealtad se refiere justamente, lamentablemente hay que utilizar sinónimos, entonces es la fidelidad, es el vínculo, es el compromiso, es la honestidad que tiene uno sobre la relación con una persona, una institución. Y lo que es cierto, y quiero retomar un comentario que hiciste hace un momento, cuán necesario es reflexionar hoy día, cuán necesario. Este mundo líquido, este mundo light, este mundo efímero, es lo que se ha dado en llamar posmodernidad. Y la posmodernidad tiene esa característica que no hay una reflexión profunda. Entonces, reflexionar sobre la lealtad es darnos la oportunidad de reconocer que desconocemos muchas cosas, cosa que Sócrates ya decía, ¿no? Él siempre buscaba los conceptos y decía, y después de tanto investigar solo sé que no sé nada. Pero sí sabemos que la lealtad es importante y sabemos que debemos de hacer conciencia sobre cómo establecemos estos vínculos. Yo creo que en términos positivos la lealtad de verdad es la gran oportunidad de sumar a un proyecto y de comprometerse con una persona, con un proyecto como el matrimonio, como la empresa, se decía ahora, y en ese compromiso creo que hay una riqueza que se explota. ¿No es antiguo? ¿No estamos viéndonos ya aquí como viejitos hablando de la lealtad y de cosas que ya no se usan? Claro que no. Yo creo que ¿O sí es muy importante? Lo que es universal es nuestra humanidad. Lo que es universal es nuestra humanidad. Sí. Por eso Sócrates hace 2500 años y nosotros hoy nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es? Y nos interesa porque de repente uno dice, hombre, es que una persona me traicionó, es que esta persona... De ahí partía Sócrates, de la realidad. Señor general, usted es muy valiente, ¿qué es la valentía? Oye, me siento traicionado, no me fue leal. Mira, se llevó las arcas de la empresa, las vació. Oye, ¿qué es la lealtad? Y esa reflexión nos enriquece. Yo creo que la actualidad es cuando el corazón lo pide, ¿no? Ahí es cuando es profundamente significativo. Claro. García Márquez tenía una frase que decía, hay que ser infieles, pero desleales, nunca, ¿no? Ajá. Que por cierto, ¿cuál sería la diferencia? Porque para muchas personas ser infiel y ser desleal es lo mismo. Y hay para quien dice no, ser infiel es una cosa, pero la lealtad es otra. Entonces, pero bueno, cada quien se va acomodando los valores a su conveniencia. La verdad, también esto es muy humano, ¿no? Sí. Entonces, claro, la fidelidad en la relación de pareja, que es el grupo más básico, pero es un grupo de dos,
está fundamentado en este valor de la lealtad, porque la lealtad es un sentimiento de solidaridad, de compromiso y de unión en nuestras necesidades más básicas humanas y nuestras expectativas. Y yo creo que la lealtad para mí es un valor universal del orden humano, en donde para mí también la lealtad es el que, digamos, como el pegamento, ¿no? El cemento de todas las relaciones que existen, pues desde lo más elemental que es la pareja hasta una nación, la patria, ¿no? Pero a ver, dicho con peritas y manzanitas. Sí. A ver, y ahorita me dicen, ¿no? La lealtad, a ver, sería entonces el hecho de saber que yo no te voy a dañar a propósito, ¿no? Y de saber que tú no me vas a dañar a propósito. De sentir o no. Déjame complicarlo un poquito más. Complícalo, por favor. Es que con esto que decías, ¿cuál es la diferencia entre la lealtad y la fidelidad? Algunas personas creo que podrían decir, bueno, es que yo soy leal a mí mismo e infiel a ti. No, y entonces está muy complicado. No, ya lo complicaste. ¿A quién le debe ser más leal? ¿A las demás personas o a ti mismo? Porque la lealtad también se toma como sacrificar cosas por los demás, ¿no? Y a lo mejor no atender mis preocupaciones o necesidades, sino primero las de las demás personas. No, pues ya se puso esto tremendo. O en la pareja, ¿no? Hay parejas que pueden ser desleales e infieles y viceversa. O se puede ser infiel y pero no desleal. Pero qué cómodo. Ajá, y aquí entramos en... Qué cómodo. Lo bueno es que aquí estamos llenos de preguntas. Yo tengo unos ejemplos. Sí. Espérate, porque vamos a ir a una pausa, ¿no? Pero estamos llenos de preguntas. Así que también hay que invitar a que nos contesten. Sí, por supuesto. Recuerden, las redes sociales están abiertas, tanto Twitter como Facebook, y la línea telefónica 51 66 4000. Y ya tenemos algún comentario. Nos dice Rosas Patricia. Bueno, la lealtad es una cualidad que se valora y agradece en las demás personas. Así que esperamos más opiniones, pero es momento de hacer una pausa. No se vayan y regresamos con mucho más. El erudito no considera el oro como un preciado tesoro, sino la lealtad y la buena fe. Confucio, pensador chino. La situación fue que mi papá falleció hace 5 años y para entonces mi mamá ya tenía algunos problemas con la familia de mi papá. La familia de mi papá siempre estuvo conmigo cuando yo era pequeña porque mi mamá trabajaba mucho con mi papá. Como había conflictos con mamá, cuando esos conflictos de alguna forma pues se hacen más marcados, más notorios, mi mamá me pide elegir entre los dos. Y es muy duro porque la lealtad que le debo a mi madre es mucha porque es mi mamá. Y de alguna forma todo el esfuerzo que ella hizo para... A lo mejor no estaba conmigo físicamente, pero sí me daba todo lo que yo necesitaba. Y la lealtad que le tengo a la familia de mi papá porque ellos me cuidaron. A la fecha los veo y les hablo, pero a reserva de que no, mi mamá no se entera de esto. Pero no me gusta tener que elegir entre estas dos situaciones. Y me hace sentir muy frustrada, muy triste. ¿Cómo es posible que ya estando casada, teniendo mi propia familia, todavía tengo que hacer lo que mamá me dice? Bueno, no quiero llegar a un punto en el que yo diga, voy a hacer lo que yo quiera, me voy a ir, voy a hacer mi vida por otro lado y dejarla sola porque mi mamá no tiene otra familia. Qué cosa tan complicada. Y yo te preguntaría, Eda o Anamar,
¿Esto sí tiene que ver con lealtades, Claro este que tema? sí. Esto, bueno, la cápsula ahorita de este caso es de muchísimos casos que llegan a consulta en terapia familiar, de pareja e individual, porque una de las temáticas que hay que hablar es el conflicto de lealtades. Y el conflicto de lealtades se inicia justamente en la familia, entre la relación hijo, madre, hijo o hija, ¿no? Estoy hablando un término genérico, relación con la madre y relación con el padre. En términos simples y llanos dices, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y aquí empieza el conflicto. ¿Le soy más leal a mamá o más leal a papá? Pero el problema es que muchas veces lo que vemos en consulta es que los hijos se quedan en su desarrollo atrapados en esta lealtad, conflicto de lealtades paternas. Inclusive dicen, ya me casé, tengo mi propia familia, y no ha podido ese hombre y esa mujer desprenderse de esta familia de núcleo para establecer su propia familia. Estos son problemas del desarrollo que van teniendo una factura en la próxima generación y en la próxima generación. ¿Y qué se debe de hacer cuando hay un conflicto de valores? De lealtades. Digo, de valores. Porque es lo que yo decía, la lealtad es como un adhesivo que cohesiona, que mantiene unidas las familias. El que se desprende, el que sale de la familia, hay que hacerlo pues cumpliendo una serie de expectativas y de requisitos dentro de la familia. Si uno sale peleado con papá o mamá, el hijo se siente culpable y lleva la culpa pues a donde se vaya, a la gachina o en Fíjate que me recuerda cercana, ¿no? La diferencia entre lealtad e incondicionalidad, que es algo que un amigo mío insistía constantemente, y me parece que viene a cuento ahora porque la lealtad no debe ser incondicionalidad, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en los partidos políticos, porque la incondicionalidad quiere decir que todo está justificado. Sí. Es que este grupo es todo perfecto. Aquí no sucede nada. Explícamelo bien, explícame. O sea, ¿qué quiere decir incondicionalidad? ¿Cómo no? Ser leal fíjate que tú lo dijiste hace ratito en términos negativos, no hacer daño, no. En términos positivos es hacer el bien. Aportar a ese vínculo, aportar a esa relación de tal manera que sea lo mejor para mí y para los demás. Ya decía, comentaban hace un momentito acerca de soy leal a mí, no a los demás, ¿no? Sí. Eso habrá que cuestionarlo un momento más. Ahora lo platicamos, pero tenemos demasiados temas. Pero lo que hay que decir es, la lealtad es aportar al bien, es ofrecer el bien. En cambio, la incondicionalidad quiere decir suspender el juicio sobre cualquier acto del otro o de la empresa, porque aquí, por anticipado, decido que todo es bueno. Aquí no hay error posible. Entonces, en mi escuela, en mi equipo, en mi grupo de amigos, no hay nada malo. No me puedes hablar mal de ellos porque lo interpreto como una deslealtad. Exacto. No, ser crítico es ser leal, porque criticar también es hacer el bien a los demás, aunque a veces es un poco incómodo que lo critiquen a uno, pero ciertamente eso es hacer el bien. La lealtad sí pasa por la crítica, sí pasa por el conflicto muchas veces, pero y la incondicionalidad, en cambio, quiere romper ello. Oye, pues ahorita que dices eso, quería decir nada más, es que justamente por eso yo hablaba de estos dos tipos de lealtades. La lealtad al niño, que es instintiva, que es irracional, no es cuestionable, es que yo amo a mi papá. No importa que se equivoque, no importa que sea injusto, no importa que sea agresivo, violento, es mi lealtad ante todo. Y me están poniendo a lo mejor en conflicto como el testimonio, pero mi lealtad es incuestionable, irracional, instintiva ante todo. Y la lealtad del adulto, que realmente es una elección y que es consciente, que sí pones al crítico a funcionar, que sí eliges desde dónde estar, y yo creo que son dos tipos de lealtades. Por ejemplo, en la familia, muchas veces la lealtad del niño justamente repite esos patrones de su familia nuclear, en sus diferentes relaciones, pero porque está en la parte niña, en la parte instintiva. O sea, es aprendido.
En primera instancia, digamos, es aprendido, ¿no? Sí, bueno, sí viene desde una parte no elegida y desde una parte automática e instintiva. Pero yo te iba a preguntar, porque tú también hablas mucho del amor y de todas estas cosas, entonces, bajo el concepto que tú acabas de decir, entonces el amor incondicional, pues es algo que no debe de ser tampoco. Pues es, no? es algo que tiene consecuencias también complicadas, porque hay una parte del amor que es emocional y racional, pero lo interesante es que esa fase del enamoramiento así mágica, pues tiene que evolucionar, tiene que madurar. Sí. Y lo que queda, pues ya son cosas más duraderas, más reales, profundas, ¿no? Más reales. Y entonces el amor ya maduro ya no es totalmente incondicional, ya pasa por lo que nos comenta Carlos, ya pasa de qué nos hace crecer como pareja, qué nos hace bien, independientemente de que sea cómodo o no, que era otra cosa interesantísima que tú tocabas al principio. En esta sociedad que creamos, nos estamos haciendo la fantasía de que todo tiene que ser cómodo y todo tiene que ser gozoso y por supuesto fácil, rápido. No venimos a sufrir. Pero también ya cuando somos adultos, la lealtad es uno de estos ejemplos, pues también implica que va a haber cosas de cuestionar, de criticar, decir esto no está bien. Y entonces pero eso no por el bien implica común. que se rompa la lealtad. Por supuesto que y yo creo que aquí ya nos estamos metiendo en un tema mucho más complejo y más profundo. A ver. Que es el desarrollo y la búsqueda de la identidad. Porque esto es lo paradójico de las lealtades, porque tiene una parte donde en nuestro desarrollo pues necesitamos depender pues de quien nos está pues alimentando, apoyando, cuidando. Y ahí no hay conciencia de lealtad, el bebé y el niño no tienen la conciencia del valor lealtad, sino entonces podríamos hablar en todo caso de una lealtad de sobrevivencia, una afiliación necesaria, lo que tú decías del instinto, es necesaria pues para la sobrevivencia, pero conforme vamos desarrollándonos, la idea es que el individuo viene de una indiferenciación, de esa simbiosis con la madre primero, luego con la madre y el padre, luego con la familia, los hermanos. Es como todos somos iguales, todos pensamos igual, todos sentimos igual. Si alguien se enferma del estómago, pues todos tienen que padecer los síntomas. Si alguien se pone una borrachera, todos tienen que padecer la cruda. ¿Eso es lealtad? Ese es por eso. Eso es, digamos, el eco que tiene el sistema para, digamos, ser similares, ser iguales. Y esto es una tendencia en los sistemas y a través de la lealtad se está fomentando esta uniformidad. Todos tenemos que venir de rojo. Somos bien leales, al programa y a las fiestas patrias. También estamos a lo mejor dando un mensaje de que somos leales a nuestra nación, a nuestra patria, México, ¿no? Colores, claro. Pero la diferenciación, es decir, como individuos venimos de la unión y vamos en nuestro crecimiento y madurez, tenemos que diferenciarnos, convertirnos en únicos e irrepetibles. Hasta el cansancio nos han dicho eso, pero quién sabe si a la mera hora de la realidad, cuando estamos tomando decisiones, lo estoy haciendo por la familia, por el qué dirán, porque si no, entonces entro en un conflicto de lealtades y pues me voy a casar con el que le gusta a mi mamá o a la familia porque tiene lana, pero yo no lo amo. O sea, es un asunto, es un interjuego y yo digo, un jaloneo en la vida, donde si no hemos logrado esta diferenciación y obtenido y alcanzado la identidad, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? No lo que le gusta al grupo familiar. Uy, pero esa identidad a veces pues te haces pasita antes de descubrir. Pues sí, o andas bien confundidita. Exacto. Confundido, perdido, claro. Y no sabes lo que quieres. Entonces, no sé por qué me casé, no sé por qué tuve hijos, no sé por qué estudié esta profesión, no sé por qué estoy aquí, oigan. No, bueno, pues estas son las tareas de vida del ser humano y la familia ayuda o promueve a la diferenciación
y al desprendimiento de sus miembros, o al revés, hay una contrafuerza en donde las familias muégano, dicen, aquí todos somos iguales y todos Aquí nadie comemos piensa pozole diferente. con harto chile. Oye, pero a mí no me gusta con chile, no me gusta de cabeza. Ay, pues qué mal, el traidor, mira, siempre está en contra de nosotros. Los escribanos lo comemos Claro. así. Así ¿No? Así La es, lealtad al Sí, apellido, no. a la... ¿Cómo hay una Si no eres la tensión? oveja negra. Claro, cómo hay una tensión bien importante entre esta individuación, esta diferenciación de las personas, el ser único y irrepetible, pero también formar parte de un grupo y respetar horarios y respetar tradiciones y es que tal día sí se trabaja, tal día no se trabaja, yo qué sé, y muchos otros temas. Yo creo que en este tema de la lealtad vale la pena recordar a un autor español que se llama Gabriel Ginebra, es un hombre de mucha sensatez, y dice Gabriel que los directivos de las empresas debieran de ser sometidos a un escrutinio para analizar su índice de vulnerabilidad. Dicho en otras palabras, su humildad. Entonces, porque cuando los papás no son humildes, entonces si no comes el pozole con harto chile, pues entonces eres un raro y no puedes entrar a este grupo, cuando no son humildes. En cambio, cuando dicen, oye, déjalo que lo coma como él quiera, y hay una aceptación de la diferencia. Yo creo que el tema de la lealtad pasa muchas veces por cómo la autoridad, sea el cuerpo directivo de la empresa, sean los altos mandos, sean los papás, cuánto aceptan esa diferencia en la vida de cada uno de los que les rodea. Y en ese sentido uno puede comprender que en la diferencia hay lealtad, que en la crítica hay lealtad. De otra manera, la crítica se ve como ruptura de la unidad y eso es peligroso. Como traición. Fíjate, ahorita, Sí, exacto, como traición. Ahorita se me ocurrió entonces la siguiente pregunta. Ya vimos más o menos lo que es la lealtad, dijimos es hacer el bien al otro. ¿Cuál sería la deslealtad? ¿De qué maneras, más bien? Porque pues la deslealtad es hacerle mal al otro, entonces. ¿De qué manera uno puede ser desleal a alguien o a algo? ¿Cuál es, así, rápido, qué se les ocurre? Divulgando información delicada de la empresa, no haciendo cosas en la casa que nos ayudan a que la casa funcione mejor, siendo infiel en la cuestión de pareja, y llevando al acto la infidelidad, por ejemplo. Porque algo muy interesante de este tema que pones en la mesa es que la lealtad se ve en los momentos difíciles. ¿Ah, sí? Por supuesto, A ver, ¿cómo? uno prueba, porque cuando yo estoy enamorado y cuando hay utilidades en la empresa y cuando todo funciona bien en la casa, pues sí, está fácil, ¿no? es padrísimo, es muy Entonces, cómodo. Es fácil ser leal. Pero, Entonces sí somos. Entonces sí somos. pero en leales. esta crisis familiar que nos mostró el testimonio en el corte, bueno, cuando hay ahí este cisma que se rompe el matrimonio, pues ahí sí se pone a prueba qué tan leales eran estos padres a su hija, ¿no? O sea, ellos ya no eran pareja, ellos se divorciaron entre ellos, pero ahí se puso a prueba la lealtad que le tenían estos padres, ya no pareja, a su hija de, bueno, pues es que tú tienes que convivir con papá y con mamá, ¿no? Okay. O sea que la prueba, digamos, de la lealtad realmente se da en los momentos difíciles y complicados. Ser leal, entonces, cuando todo está bien, pues así cualquiera. Pero ser leal en los momentos duros y difíciles de una persona, pues ahí es donde se nota si están contigo o no. Hay una frase, nada más rápidamente, que una vez leí que me encanta, que dice, basta una nube para saber la verdad. Y es cierto, a veces nada más una pequeña nubecita que tapa el sol tantito y tú te das cuenta de quiénes están contigo, quiénes no, quiénes te traicionan, quiénes te fallan, ¿no? Es decir que si tú te has distanciado, tal vez has tenido conflictos con familiares, amigos o conocidos, y un buen día te sacas la lotería y todos ellos regresan, ¿no son leales a ti? No, bueno, puede sospecharse. Sí, es que yo dudaría. ¿no? la verdadera lealtad viene de una elección adulta y consciente. Y, por ejemplo, en términos de heridas primarias, que es un tema que yo trabajo, pues se nota, ¿no? Lo que uno espera de un papá o una mamá, que es protección, amor, afecto, cuando eso no se da, te sientes traicionado. Claro. Entonces creo que el dolor que genera la deslealtad es el sentimiento de traición, pues, que es un daño bien profundo en el alma de cualquier ser humano. Sí, durísimo, durísimo.
Oscar, vamos a invitar a todos a que nos llamen y que participen con nosotros. Sí, el número telefónico es el 5166-4000 y desde luego están abiertas las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Minoro nos dice, la lealtad se manifiesta cuando está a prueba y nos comparte 2 fotografías. Una de ellas es un cuadro donde está un soldado en el terreno muerto, recargado sobre su caballo también, y un perro a un costado aullando su dolor. Parte de lo que nos comparte, bueno, ahí está la lealtad. Hacemos una pausa y regresamos. Sean leales, no se vayan. La fuerza de una familia como la fuerza de un ejército se funda en su mutua lealtad. Mario Puzo, escritor estadounidense. Soy Gerardo Cuevas, soy responsable de recursos humanos de una compañía multinacional. Considero que ser leal es ser comprometido. Es un compromiso que se adquiere en el instante en el que tú firmas un contrato para ingresar a una compañía. En ese momento, pues tú también estás diciendo, yo voy a ser leal a esta compañía. O sea, si tú, un superior o un par o que puedes considerar tu amigo, está haciendo algo que no va contra tus principios, contra tus valores y va en contra de la compañía en la que estés, pues considero que lo debes de reportar, que debes de decir lo que está pasando, porque tu lealtad está con la compañía, no con los que te rodean en esa compañía. Para ser leal en una compañía también tiene que ver con valentía. Valentía en ocasiones a enfrentarte a... Si te están solicitando algo que va en contra de las reglas, en contra del código ético de donde estés, pues tú debes de decir, oye, esto no es correcto, esto no se debe de hacer. Me considero una persona muy leal a mi compañía, o sea, como soy súper comprometido. Todos mis amigos incluso me dicen, a mí algo que me gusta de ti, Gerardo, es que cuando entras a una compañía, te pones la camiseta, pero ajustadita, ¿no? O sea, como soy muy leal a las compañías en donde he trabajado, como que siempre sigo los principios de la misma, procuro eso, me pongo las marcas de la compañía, lo que produce la compañía lo utilizo. También tiene que ver con eso la lealtad, ¿no? O sea, utilizas las cosas de la compañía y no de la competencia. Sí, o sea, totalmente. Soy súper comprometido a donde trabajo. ¿Qué tal? No, bueno, yo también soy muy comprometida con mi empresa. Para que lo sepan allá arriba. ¿No? Que quede claro. No, pero ahorita que estaba escuchando a este señor, ya les voy a poner más complicada la cosa, porque de repente estaba pensando algo que decía Oscar Virués también hace un ratito. Entonces, este señor decía, soy leal a mi compañía y no tengo por qué ser leal a mis compañeros. Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede ser leal a alguien? Aquí sí, pero acá no. Sí. O sea, puedo ser muy leal en mi compañía, pero muy desleal con mi pareja. Puedo ser, o sea, ¿cómo se mueve esto de la lealtad? ¿Es al gusto? Como en el póker, ¿no? Como veo dos. A la carta. Sí, bueno, es que esto es importante también aclarar. Pareciera que la lealtad es única, omnipotente y suprema. ¿Eres o no eres leal? ¿O eres en algunas cosas? Dependiendo del grupo en donde uno pertenece, este código de lealtad, de honorabilidad, de pertenencia, puede ser bastante rígido y cerrado, bastante autoritario. Los líderes dentro de cada grupo y sistema, dentro de las familias, por ejemplo, pueden ser los líderes o los padres sumamente rígidos y autoritarios, manejando un código moral y ético muy estricto, muy exigente. Y aquí la dificultad es, pues, ¿cómo voy a crecer y a buscar mi identidad si tengo que ser diferente de mis padres? Y hay un lema que a mí me parece de desarrollo que todos deberíamos de ir introyectando, y qué buena oportunidad pues de hablarlo aquí en estos programas, hay un mandamiento, es el mandamiento de
dejarás a tu padre y a tu madre. Eso no está en ningún los mandamientos de la religión. No, ese mandamiento no me gusta. Porque, pero hay que entenderlo. Los dejarás a ratos a tu padre. Sí, por eso, ¿quién lo está escuchando? ¿Cómo lo van a acomodar? ¿Cómo lo están entendiendo cada uno? No sean radicales. No quiere decir que nunca más de tajo hay que cortar los lazos con la mamá y el papá. No. Para crecer y diferenciarte tienes que pelear, discutir con la gente, defender tu diferencia. Y aquí está la tolerancia o la intolerancia. También en pareja, y este es otro tema. Sumado a esto, hay una frase bien bonita de John Bradshaw que dice, para poder regresar al hogar, hay que salir del hogar. Hay que diferenciarse, hay que buscar una identidad propia para poder pertenecer desde otro lugar, desde un lugar, porque los valores que representan tus padres son la lealtad que tienes con tus padres, con tu núcleo, es la primera gran lealtad y todos debemos de tener esa lealtad, es muy importante. Yo creo que es muy importante que podamos agradecer, identificar lo que son los padres, lo que nos enseñan, el lugar del que es nuestro origen, pero desde una posición donde yo ya me atreví a salir de ese núcleo, a buscar mi propia individuación, mi propio criterio y después regresar con mi propio... No se acaba la lealtad porque te vayas. No. Exacto, no. Y es necesario irse, ¿no? Es necesario dejar a los padres. Fíjate cómo los griegos tienen tanto que enseñarnos todavía, ¿no? Platón decía que, hablando de valores, y lo dijimos desde el principio, la lealtad es un valor y una virtud, sobre todo se llama virtud cuando se convierte en hábito, eso también lo decía por allá Aristóteles. Pero bueno, lo que Platón decía era que los cuatro grandes valores eje es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y la verdad es que el diferenciarnos sin prudencia nos puede dañar profundamente, ¿no? El identificarnos sin prudencia nos puede dañar profundamente. Entonces, ser leales sin prudencia puede ser exactamente algo que nos lastima y lastima a los demás, porque la lealtad tiene que hacerse del mejor modo posible. La prudencia es hacerlo del mejor modo posible. Ahora, ahorita que estábamos, déjame nada más decir esto, porque si no se me va el avión, que estábamos diciendo que una cosa es la lealtad vista hacia afuera, digamos, o hacia nosotros, de nuestros padres, nuestra pareja, lo que sea, pero otra es nuestra propia lealtad. La lealtad que le damos a los demás o que les ofrecemos a los demás, pero también la lealtad hacia uno mismo, que ese era el cuestionamiento que desde hace rato pusimos en la mesa, de qué pasa si por serte leal a ti, soy desleal a mí. No, pero es que ahí entonces hay problemas con la lealtad, porque como valor, como cualquier valor, pues no puedo ser leal nada más en este trabajo y ser desleal a mis pacientes en el consultorio. Una vez que yo ya tengo este valor a nivel adulto evolucionado, yo soy leal o no soy leal. Pero todavía es más complicado, ¿eh? Todavía es más complicado, porque es, por ejemplo, aquí hicimos hace algún tiempo un programa donde se habló de infidelidad. Y entonces uno de los especialistas dijo una frase que a mí me dejó la verdad pensando, porque dijo, es que si una persona quiere estar con otra fuera del matrimonio, pues sí, le va a ser infiel a su pareja, pero si no se atreve a vivir aquello que quiere hacer con esa otra persona, está siendo infiel a sí mismo. Yo me quedé pensando, dije, ay, o sea, está complicado de desmenuzar porque pues estaríamos de acuerdo y no estaríamos de acuerdo. Sí, pero fíjate, aquí es muy clarito. A ver. Es la tarea individual, ya es una tarea personal. Es decir, tenemos que, en este interjuego de presiones y fuerzas, de códigos, de expectativas, son las expectativas de afuera, de la sociedad, del grupo familiar, de la pareja, pero también de las propias, las necesidades, los deseos, los intereses personales. Pues este es el reto de la vida. Pero ahí hay una contradicción, porque, a ver, visto así súper claro, si a mí me gusta otra persona, pero yo estoy casada, si yo tengo relaciones o me vinculo con esa persona, estoy siéndole infiel y desleal a la persona con la que yo estoy, a la que le ofrecí. Y a ti misma. Claro. Y a ti misma. Espérame.
Pero dice este especialista, o decía, que si yo decido no estar con esa otra persona, entonces estoy siendo infiel y desleal a lo que yo quiero en la vida. Absolutamente. Entonces, pero puede ser un instinto ahí sexual al que le estás... es complicado plantearlo de esa manera, pero eso es lo que es complicado plantearlo de esa manera, porque la realidad es lo siguiente, a ver, los valores se viven en integralidad, que es de lo que ha venido hablando esta mesa, y me gusta mucho cómo coincidimos en el fondo en ese tema. Hay una integralidad en donde no me puedo fallar a mí mismo y fallar a otro, o cumplir a otro y fallarme a mí mismo. En el fondo, esta integralidad de los valores supone, en el ejemplo que tú nos dabas, que si esa persona ha dado su palabra, y ha dado su palabra de ahí en adelante, la lealtad está hecha también de renuncias. Claro. Y ha renunciado a ello. O sea, cuando ahora, que si él quería vivir de otra manera, si esa persona quería vivir de otra manera, no hubiera dado su palabra. Que no establezca ese tipo de compromisos. De compromiso, porque hay un compromiso previo. ¿Para qué se casa? Sí. ¿Y por qué no establece un contrato de inicio en donde quiero estar contigo, pero ser libre al mismo tiempo de tener otras opciones? ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, porque yo también coincido contigo. Va. Sí. Esta es la correspondencia también, pero efectivamente aquí lo que se pone en juego es la integración. Es decir, alguien que adquiere un valor no es de a ratitos, no es porque me conviene y ahora sí lo aplico acá, porque entonces ya es otra cosa, ya es mera manipulación y ya es otro tema. Además, creo que hay que tener también como adultos, como individuos, una jerarquización de nuestras necesidades, porque mi necesidad de seguir el compromiso, de ser leal a nuestro acuerdo con esta persona a la que elijo estar y amar y comprometerme y serle leal, o sea, esa necesidad es mayor que a lo mejor mi necesidad de acostarme con alguien o de tener una aventura, que podríamos todos tener esa necesidad, pero no es tan grande ni tan poderosa como tu lealtad, que está en otro nivel de jerarquía. Claro, entonces no es romper tu propia lealtad a ti mismo, porque me gustó que dijeran, también está hecha de renuncias. O ahí te va una siguiente, entonces tal vez sería ese compromiso que ya tengo, terminarlo, le sigo siendo leal a esa persona y comenzar para hacerme leal a mí con uno nuevo. Sí, la congruencia. Es decir, o sea, si quisieras, si en tu meta estaría ya la siguiente persona, pero pues tendrías que terminar. Pero ahorita se me ocurre que aquí estamos mezclando cosas y el deseo, un deseo que tú tienes, no necesariamente te da o te quita la lealtad, ¿no? A ver, no sé si me expliqué. Porque en este ejemplo que ponías, que analizaron en esa otra mesa, bueno, tú estás casado con otro ser humano, pero la lealtad a ti está porque tú quieres estar ahí, como decía Carlos, tú diste tu palabra, es tu renuncia. A mí me emociona, me hace crecer, soy feliz, crezco en esa relación contigo. Entonces, mi primera lealtad es hacia mí. Entonces, aunque se me antoje mucho la otra persona, bueno, como me soy leal a mí y a esa palabra que empeñe y ese compromiso, pues por más fuerte que esté el deseo, yo renuncio. Primero me soy leal a mí, a esa lealtad. A mis valores, a mis principios, y también hay que saber regular el deseo. Y como estoy en congruencia conmigo, bueno, ya de rebote te soy leal a ti. Por eso este testimonio que nos decía el especialista en recursos humanos, al serle leal a la compañía, pues le está siendo leal a los compañeros, ¿no? No los deja hacer a los compañeros lo que le venga en gana, porque, como decía Ana Mar, pues la esencia es que la empresa tiene que estar bien y de rebote todos los integrantes estamos bien. Bueno, vamos a ver el siguiente sondeo y ahorita seguimos platicando. No creo que se pueda comprar la lealtad. La lealtad nace de uno mismo y de la misma sociedad. En lo laboral hay veces que sí la compran. Igual pueden ofrecerte mucho dinero, pero si eres una persona desleal, precisamente pues con más dinero te van a comprar en otro lado, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que es algo que nace y que uno lo debe de traer, ¿no? No creo yo que pueda yo comprar que mi esposo sea leal, digamos, por $1,000. No, yo creo que la lealtad no se compra.
no creo que se pueda comprar, porque en tu trabajo también tienes que ser leal en cuanto a que si un compañero, no sé, lo ves haciendo un mal acto, tienes que hablar con él, ¿no? Y más si es tu amigo. No, la lealtad es algo que se adquiere dentro del seno familiar con los valores espirituales y humanos. Bueno, pues ya estamos aquí. Me encantó, ¿no? La señora que dice, no, pues por 1,000 pesos, ¿no? Mi lealtad no vale 1,000 pesos. Si tuvieras que ponerle precio a tu lealtad, ¿cuánto le pondrías? Y estoy segura que al analizar esta pregunta, yo creo que todos o casi todos contestaríamos que la lealtad no tiene precio. De verdad, es algo que no tiene precio. Y es algo que puede herir cuando se traiciona, cuando se rompe esta lealtad. Es algo que hiere, duele y deja heridas de por vida. Cuando te lo hacen a ti y también cuando uno es la persona desleal o cuando uno lo hace, ¿no? Ya estaremos hablando de cuando uno es el desleal. Pero bueno, déjenme platicar. Bueno, pues empiezo por aquí contigo, Imelda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú eres una persona leal? Sí. ¿Cómo sabes que eres leal? Porque en mi trabajo yo lo veo, lo demuestro y me lo hacen saber. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo se demuestra la lealtad? Pues para mí, el llegar a tu trabajo, para empezar con la puntualidad y el estar siempre ahí, aunque a veces hay diferencias, ¿no? En horarios, porque pues ya es mi turno, ya me voy, pero no te puedes ir porque hay algo importante y tienes que estar ahí. Y te quedas. Y te quedas. Okay. Pero no te van a pagar nada, no importa, soy feliz, estoy haciendo lo mío, lo que me gusta. Y eso a mí me ha traído de verdad así una paz conmigo mismo. A veces no importa lo que esperes, de que si te reconocen, de que si te pagan más. Cuando caminas por X lado, alguien te reconoce, te saluda. Usted un día me ayudó. No recuerdo. Sí, gracias. Eso, ahí es cuando no hay 1,000 pesos ni no, sino esa sonrisa de la gente. Sí, claro. ¿Y en otras áreas de tu vida también eres leal? ¿O has sido desleal en otras áreas de tu vida? Pues creo que lo que decía uno de los especialistas, yo soy leal en todo. En todo. En todo. Así me considero. En mi familia, en mis amigos, en todo. ¿Y contigo? Y conmigo misma. También. También. Oye, Imelda. Sí. Luego nos das la receta. Sí, gracias. No, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Bueno, y por acá está Refugio. Okay, ¿Cómo estás, Refugio? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bien. Oye, tenemos poquito tiempo. Si quieres, dime un poquito y luego vamos a una pausa y seguimos platicando. Pero ¿tú eres una persona leal, no leal? Pues ahorita soy, pero a mí misma, porque yo tuve muchos problemas y nunca creí en la lealtad de las personas, ¿no? ¿Te fallaron? ¿Te traicionaron? Sí. O sea que ahora yo misma estoy, pues yo misma estoy siendo para mí misma esa lealtad, porque digo, no, la verdad, no existe, yo digo, no existe nadie, porque nadie he visto que nadie me es fiel, ahora sí que confundiendo, ¿no? Entonces tú eres leal a ti. ¿Y eso sí. significa que ves primero por ti o qué? Pues la verdad ahora sí ya, porque me tocó mucho hacer por otras personas, pero... Vamos a una pausita y ahorita seguimos platicando, no se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que nos son leales y continúan en esta transmisión. Les comparto otro comentario. Bueno, les decía que Minur nos había, a través de las redes sociales, compartido un cuadro, una pintura, donde estaba entonces en un campo de batalla, un soldado sobre el cuerpo muerto de su caballo, él igualmente muerto, y un perro aullando su dolor a un costado. Y pone la frase, el verdadero significado de lealtad, un ejemplo de vida. Y también tiene otra imagen, esta es una fotografía, solamente se ve la toma cerrada de dos manos que están a punto de estrecharse, se ve que son dos hombres que visten un saco, entonces digamos que son de estos crímenes de cuello blanco. Cuello blanco. Y dice, respeto y lealtad, sin eso, todo tiene un precio. Tienes razón. Que era lo que tú decías hace rato, hablando justamente si este valor tiene un precio o no cuando te llegan a él, o más bien no tiene un precio. Oye, no me mates y no quiero ser desleal a ti,
Pero te voy a interrumpir un segundo porque ahorita se me ocurrió algo a raíz de esa llamada que dijiste que me gustaría que contestaran y sigues tú con las llamadas. Muy bien. Cuando haces el ejemplo pero vamos a ir a un resumen. Sí. Ya estoy rompiendo aquí, estoy siendo desleal al orden del programa. Nos vamos al resumen y ahorita me recuerdan, por favor, que diga lo del perro. Así con eso me recuerdas, por favor. Exactamente. Bueno, y otro comentario es, y la lealtad laboral, las empresas piden lealtad a empleados y se cuestiona en recortes o qué tanto es leal la empresa al recortar en parte a sus empleados, ¿no? ¿Ves? Es que está muy complicado. Sí, Oye, pero desde vamos a ir a luego. un resumen. Sí, vamos a ver el resumen de la primera parte del programa de hoy. Que hay muchos tipos de vínculo, pero uno de ellos es a través de la lealtad. Porque la lealtad es una norma también que viene a regular, a decir quién se relaciona con quién, cuándo, cómo, en dónde, Fíjate, de ese qué concepto forma. Es una elección no consciente, sino más desde un punto de vista, pensando en el análisis transaccional, es como si fuera una identificación o una proyección del Estado niño. Por amor, por pertenencia, por imposición, fijas tus lealtades, sobre todo en el primer núcleo, ¿no? Que es el seno familiar. En realidad la lealtad es uno de estos fenómenos intrapersonales y sociales, no darle la espalda a lo que soy parte, este convencimiento tan profundo de que me toca defender. En términos positivos, la lealtad de verdad es la gran oportunidad de sumar a un proyecto y de comprometerse con una persona, con un proyecto como el matrimonio, como la empresa. La lealtad para mí es un valor universal del orden humano. La lealtad no debe ser incondicionalidad, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en los partidos políticos, ni en los... Que la incondicionalidad quiere decir que todo está justificado. Sí. Es que este grupo es todo perfecto. Aquí no sucede nada. En la diferencia hay lealtad, que en la crítica hay lealtad. De otra manera, la crítica se ve como ruptura de la unidad y eso es peligroso. La lealtad se ve en los momentos difíciles. ¿Ah, sí? Por supuesto. La verdadera lealtad viene de una elección adulta y consciente. Pues aquella que siempre traiciona o que habla a sus espaldas, que no cumple con lo que dice, ¿no? Que no te apoya en tus momentos difíciles. Se falta de entrada a sí mismo. Yo creo que los valores y el autoestima están bajos para esa persona. Mentirosa, deshonesta. Pues es una persona mentirosa, no se puede confiar en ella. Las ubico como las personas que no siguen sus valores, que se dejan guiar muy fácil por lo que dicen los demás o toman las decisiones que no son correctas para ellos. Pues alguien en que no puedes confiar, ¿no? Es una persona que no se puede confiar, que igual tanto en lo laboral como en lo personal no puedes confiar en una persona que no es leal. Pues ahí están todos estos conceptos acerca de la lealtad, ¿no? Pero ¿qué tanto somos leales nosotros también? Porque somos muy buenos para, pues, tratar de definir y de decir lo que queremos o lo que esperamos de los demás, pero luego habría que hacernos esa pregunta, ¿qué tan leales somos nosotros también hacia los demás? ¿No? Que ahí está. Bueno, les decía que quería decir algo de lo del perro. Claro que cuando uno dice o usa la palabra lealtad, lo primero que te viene a la mente es una mascota, ¿no? Es más, hasta está la frase de nadie es más leal que tu perro. Es el único que verdaderamente es fuente de un amor incondicional y de lealtad. Y sin embargo, a veces, o sea, me pongo a pensar en que no sé si eso es lealtad o no es lealtad, porque a un perro muchas veces se les maltrata, ¿no? Entonces, lealtad tampoco debería de ser entendida en el ser humano, digamos, como hazme todo lo que quieras, esta parte incondicional que tú decías, hazme todo lo que quieras, dime todo lo que quieras, que yo te soy leal. Claro. ¿No? No puede ser. La lealtad yo creo que también tiene que ser condicionada, ¿o no? Claro, sí, es ahí donde yo hacía la diferencia entre esa lealtad del niño inconsciente, instintivo, por necesidad de que me quieras, por necesidad de pertenencia. Y la lealtad adulta. Y la lealtad adulta. Que espera correspondencia, además. Sí, además, creo que el tema también reflexionaba ahorita, que en realidad creo que de origen
no aprendemos la lealtad. O sea, no la vemos en la lealtad que tienen nuestros padres. En general, vemos que son desleales uno con otro, que hay como juegos triangulares, donde chisme por acá, chisme por allá. O sea, creo que en general la lealtad, que es un valor importantísimo, desde el origen de la familia, hoy en día está en peligro de extinción. Sí, y por eso es como tan complejo. Pero ahí ya estamos hablando de estas deslealtades que no se ven. Es decir, la fachada en muchos sistemas o grupos todos son muy unidos, todos se respetan, todos se apoyan, pero eso es la fachada, la imagen social. Pero dentro de los grupos, dentro de las parejas, dentro de las familias, se viven estos conflictos de lealtades, estas violaciones a estos compromisos, pero no son verbales ni manifiestos. Y un ejemplo importante que hay que hablar, lo que sucede en las familias, de estos vínculos o de estas lealtades invisibles, que es algún miembro de la familia está teniendo una aventura. El papá tiene un amante, la mamá tiene un amante, porque no necesariamente es el papá, ¿no? Sí. Tiene otra familia, tiene otros hijos, tiene un negocio chueco, es tan recto, honorable, pero tiene un negocio escondidito. Sí. O sea, efectivamente eso es lo humano. Vaya, porque no todo es lindo y positivo, sino este es el reto de la vida en cada individuo y en cada grupo social, ¿no? Pero es una realidad. Ahora, hay el soplón, porque se ha tocado de alguna manera, pero no lo hemos hablado. Dentro de los grupos se encuentra en una posición muy paradójica el que se le denomina el que denuncia. En las familias, por ejemplo, hay quien descubre un secreto familiar. De la cusique. Y se da cuenta la hermana que el tío está acosando y violando a la hermana menor. Imagínense el tamaño de lo que estoy hablando. Sí. Pero por esas lealtades, ¿cómo? Si es el primo, si es el preferido de la abuela, es el tío ejemplar, pero tiene esta historia donde hay una colusión en la familia, en donde se silencian algunos miembros, donde conocen y saben esta información. Pero si yo denuncio y digo, el tío está haciendo, el primo, el vecino, o en la empresa alguien está sobornando, alguien está acosando sexualmente a alguien. O sea, fíjense lo delicado que también ya estamos entrando en otro terreno, pues muchísimo más fino y más delicado, más profundo. Sí. Y imagínense denunciar. Entonces, la familia, ¿qué le dice al niño? A la hermanita mayor que está viendo lo que está sucediendo con su hermana menor y las primas o los primos. Claro. No le creen. La denuncia en la sociedad. A mí me robaron, me hicieron un fraude telefónico y fui y denuncié. Esto me pasó a mí. Y cuando el denunciante, pues, ay, pues sí, pero ¿qué se hace? Pues como que no pierda su tiempo, ¿no? Como para qué viene a denunciar. Fíjense lo contradictorio en la familia, en la sociedad, el carácter punitivo del soplón, que así se le llama el soplón, el traidor, el que denuncia. Pero esto es lo que nos hace falta también. Sí. La denuncia de qué es lo que está pasando, el miedo a que te expulsen, la exclusión del grupo, porque tiene que ver con la pertenencia. Nos puede, seguir siendo leales a pesar del daño, a pesar de las consecuencias tan tremendas, es como yo, en un caso particular, pues un abuelo abusaba de los nietos. Y como adúltera, justamente en terapia dice, pues yo me encontraba en un conflicto de lealtad, era mi abuelo. Como el abuelo que además los cuidaba porque los padres tenían que trabajar.
qué complicado. Sí. O sea, tengo que esta lealtad porque es de sobrevivencia. Y el que me está dando de comer, el que me está dando un techo, el que me está apoyando y me está dando pues su afecto. Esto es lo implicado, las implicaciones de es muy estas complicado relaciones. porque Claro. ¿no? Apoyas a tu hijo, o sea, él eres leal a tus hijos y eres desleal con tu padre, Sí. o al revés. Entonces quiere decir que la lealtad también a veces te lleva a escoger en dónde pones tu lealtad. Sí. Fíjate que se ha hablado un poco de la familia y han sido casos difíciles los que se han planteado ahora, pero también las empresas viven este tipo de situaciones. A veces las empresas, como las familias, pueden ser rapaces, ¿no? Y entonces hay que cuestionarse críticamente dónde debe estar puesta la lealtad y cuáles son los límites de la misma. En ocasiones, efectivamente, hay fusiones empresariales muy grandes en donde de repente tenemos el doble de producción con la mitad de los empleados, ¿no? Y eso suena muy bien en las bolsas de valores y suben los bonos, pero eso no es sostenible a largo plazo y ya se sabe. Lo que es un hecho es que el empleado que es despedido, pues se siente traicionado, ¿no? Y se sabe traicionado. En cambio, yo tengo un ejemplo muy bonito de un francés, Moulier se llamaba este señor, 4 generaciones, 5 generaciones trabajando con lana, hilados de lana en Francia, y la lana vino a menos porque de repente aparecieron los tejidos artificiales, los tejidos sintéticos, la industria de la lana viene a menos y él con otros industriales de la lana deciden que van a crear un fondo para sí liquidar a sus empleados porque ya no necesitaban tantos empleados, pero ayudarlos a que pongan sus propios negocios, ayudarlos a que... Yo creo que la lealtad en las empresas también pasa por esa preocupación integral de las personas, por ese buscar su bien y hay ejemplos maravillosos en el mundo, sin cerrar los ojos, repito, a la rapacidad, a la voracidad que en muchas ocasiones se produce y que pues demerita la vida de las personas, ¿no? Los jefes que exigen muchas más horas de trabajo, personas sobrecargadas con una cantidad de proyectos que no van a poder sacar aunque no durmieran y sin embargo, bueno, la empresa pues no hace nada por limitar esto. Yo creo que la lealtad pasa por una consideración adecuada de las personas, por esa conciliación entre familia y trabajo y por reconocer que la persona tiene algo que aportar a la empresa y bueno, ese es un equilibrio difícil de lograr, posible, muchas veces lamentablemente, a propósito, no se gestiona, ¿no? Pero hay que aspirar a ello. Vamos con Oscar Virués, que desde hace rato quedamos que íbamos contigo para las llamadas. Así es, tenemos comentarios y llamadas. Nos dice José Moreno, el somos por naturaleza un ser cambiante, no una máquina programada. No podemos firmar un contrato de posesión de por vida, y agrega, somos leales a nuestra naturaleza humana. Carolina Lorenzo Valdespino, gracias, muy buen tema, trata de ser leal, sería excelente, aunque veo que muchas personas somos leales mientras nos conviene. Saludos desde Houston, Texas. Igualmente saludos hasta allá. También nos dice, bueno, nos manda saludos el ingeniero Montiel Alejandro desde Tabasco, saludos a Tabasco. Amalia Hernández, tratemos en lo posible de ser leales con nosotros mismos, ya que a veces no somos leales con los demás, pero si tratamos de ser leales con nosotros mismos, podremos ser igualmente leales con los demás. Berta Beltrán, la deslealtad comienza muchas veces desde casa, donde los esposos no se quieren o viven por simple conveniencia más bien, entre los hermanos que sienten envidia porque uno es más querido que el otro, y entre los mismos vecinos porque uno está en mejores condiciones económicas. Esto podemos decir que nace con la envidia, que es la base de la deslealtad en algunos casos. María de Los Ángeles Zavala, muchas veces creemos saber o entender mucho sobre lealtad, y el único que sabe más de lealtad que todo el mundo es el perro, porque este es un animal leal hasta la muerte. Y algunas personas manifiestan que mientras más conocen a sus congéneres, más quieren a sus perros. ¿Por qué será? Y retomando una frase, bueno, no, esta no era de Mario Puzo, el escritor del Padrino, pero decía, hay una frase, creo que es un anónimo, que dice, mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a los Corleone. De Churchill. Ah, no, de Churchill, que dijo, mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Exactamente. Y esta que más quiere a los Corleone, mientras más conoce a los seres humanos. Bueno, tenemos un sondeo de opinión, vamos a verlo. De alguna forma sí. No es alguien con quien puedas confiar, establecer algún tipo de relación, ya sea personal, negocios. Pues sí, porque si uno no es leal a uno mismo, ¿qué espera de los demás?
no sé, es leal por muchas cuestiones, pero no lo podría llamar traidor, sino así no es leal y ya. La mayoría de la gente lo ve así, pero pues bueno, en mi caso yo no lo veo así porque pues puede que a mí no me sea leal, pero en otra cosa sí es leal, o sea, no puede ser un traidor como tal. Bueno, y para poder definir, así ir definiendo perfecto, ¿qué es ser leal a uno mismo? Porque ya entendimos lo que es ser leal al otro, es hacerle bien al otro, es no darle la espalda, como decías tú, pero ¿qué es ser fiel a uno mismo? ¿Cómo se es? Es un proceso. Muchos de estas opiniones que además tienen que ver con lo difícil que es ser leal, seguramente también es de gente más joven. Hay que entender que como valor es un proceso, pues porque además es algo muy emocional, pasa por la parte racional, pero es algo muy emocional. Pero ser leal a uno mismo es hacer lo que yo quiero, darme gusto a mí y ver por mí primero. No nada más eso, porque eso ya sería como muy egoísta, muy impulsivo. Es tener claro a qué pertenezco, es tener claro cuál es mi grupo, mis ligas. ¿Qué quiero? Ajá, ¿no? Y hacer lo posible porque una vez que yo ya lo entendí, me vivo parte de hacer cosas o dejar de hacer cosas que nos van a hacer bien a todos. Y yo creo que eso es lo profundo y fundamental de los valores, que al hacerle bien a los demás y hacerme bien a mí, estamos en armonía. No es fácil porque, ojo, el crecimiento además no tiene por qué ser placentero en todos momentos, ¿no? Sí. Hay crisis, hay amarguras. Te interrumpo, vamos a ir rapidísimo a una pausa, pero regresamos, no se vayan. Es difícil dar una definición de la lealtad, pero quizás nos acercaremos a ella si la llamamos al sentimiento que nos guía en presencia de una obligación no definida. Gilbert Keith Chesterton, escritor y periodista británico. Mi amiga se llama María Concepción Cisneros Perales y vive en Saltillo, Coahuila. Nos conocimos desde los 9 años. Aunque ella estudiaba en otra escuela y yo en otra, en primaria, nos seguíamos frecuentando, aunque fuera sábado o domingo. Así suscitó cuando estábamos en la secundaria. Ella también estaba en otra secundaria y yo en otra, pero nos seguíamos viendo con mucha frecuencia. Y ya entramos a la normal las dos, entonces ya allí pues ya fue más la amistad y quedamos en el mismo grupo. Entonces fue más y más en la amistad. Tenemos 60 años de conocernos. Y esa amistad ha sido siempre muy grande. Yo la sigo queriendo, ya la quiero como una hermana. Esta amistad ha sido posible por mucha tolerancia, mucho respeto, mucha lealtad, en el aspecto de que yo siempre la he considerado mi gran amiga y ella también me ha considerado mi gran amiga. Y nunca se ha perdido esa amistad. Yo soy feliz con mi amiga y cuando me hablan me da mucho gusto, o cuando yo le llamo también ella, yo siento que ella se pone mucho y siempre nos decimos te quiero, yo también le digo te quiero, amiga. Qué bonita y qué importante es la amistad, y no habíamos hablado de ese tipo de lealtad y curiosamente me parece que a veces se es más fiel y más leal a una amiga o a un amigo que a veces con la misma pareja o con la misma familia, ¿no? ¿Por qué se da eso? Luego, ahí se los dejo de tarea, ahorita lo platicamos, pero sí es muy importante y la lealtad en la amistad es un valor también fundamental. Qué rico saber que tienes una amiga que está contigo en las buenas, en las malas, que te quiere y que te respeta en tus peores momentos también, ¿no? Con todos tus defectos, con todo lo que tú eres. Eso es maravilloso. Y no solo digo en la amistad, pues por supuesto en la pareja también, ¿no? Qué lindo que te acepten como eres con tus defectos y tus virtudes. Pero ya aparezco aquí Lupita D'Alessio. Entonces, mejor platicamos contigo, Itzel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú te consideras alguien leal? Sí, igual en todo. Yo creo que sí soy una persona leal y lo he visto pues en mi familia, con mis amistades igual, y más así como que con mis papás igual. Mis papás se divorciaron y todo eso, pero pues yo como que decidí ser leal con ellos a pesar de eso, y conmigo misma también, ¿no? Porque decidí darme como ser feliz y sin importar la circunstancia que estaba pasando. O sea, se pudo manejar de una manera muy favorecedora para todos. Claro. ¿No? Oye, eso está muy bien.
¿no? Sí. ¿Y a ti te han sido desleal? ¿Alguna persona o algo ha sido desleal contigo? Sí, muchas ¿Y? veces, pero pues igual yo he sido leal con esas personas. Igual tengo una amiga, como lo que comentaba la señora, cápsula, ajá, ajá, igual me ha fallado mucho y eso y el otro, pero siempre estoy ahí. Ok. Siempre he tratado de ser lo más leal con ella. Ok. Muchas gracias por compartirlo, Itzel. Sí, Muchas gracias. Bueno, y por acá está Diana Laura. ¿Cómo Hola, estás, Diana bien, Laura? gracias. Qué bueno. ¿Tú, cuál ha sido tu experiencia con la lealtad? Pues para mí lo más importante es ser leal conmigo misma porque es algo universal. Primero soy leal conmigo misma y ya después lo puedo llevar a otros rubros de mi vida. Ajá. A la escuela, con mi familia, con mis amigos y así. Ay, perdón, ¿qué opinas de la deslealtad? Pues opino que se trata simplemente de saber en dónde y con quién quieres estar y con quién no. No como tal de que te sean desleales, justamente porque cada quien es leal o no consigo mismo y no es capaz de llevarlo a estos ámbitos de su vida. Entonces se trata más bien de saber con quién yo elijo estar y con quién no elijo estar. Claro. Oye, muy bien. ¿Cuántos años tienes, Diana Laura? 21. Oye, súper bien. Muy madura, ¿no, Diana Laura, la verdad? No, es que qué padre poder entender que uno primero tiene que verse a sí mismo, que tiene que ser leal con uno mismo, pero que quien es leal con uno mismo, probablemente consigo mismo, probablemente sea alguien que quiera ser leal también con los demás, ¿no? Si Sí. es congruente, digamos. Para mí sí tiene que ver con ser incondicional, porque si soy incondicional conmigo misma, acepto críticas de los demás. Y la gente que me ama, como mis papás, vaya, me va a decir, aquí estás mal por esto, por esto, por esto. Y se trata de hacer un alto y de reflexionar en ello. Y también si yo veo con mis amigos que están haciendo algo mal, no se trata de solaparlos y de decir, ay, no, muy bien, estoy contigo. No, se trata de detenerlos y justamente porque soy incondicional y porque los amo, decirles, ¿sabes qué? Que yo no estoy de acuerdo contigo. Y se trata justamente de elegir con quiénes quiero estar y con quiénes no quiero estar. Ok. Muy bien, muchas gracias, Sí. Diana Laura. Y Gracias. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me voy a cambiar para acá, tantito, para platicar con Rafael. ¿Cómo está, Hola, Rafael? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Pues no, yo pienso que la lealtad se da. Se da. La lealtad se siente. Muchas veces la lealtad, cuando la da uno, recibe buenas cosas. Pero cuando son ilealtades, o sea, que no hay muchos... Traición. Traición, maldad, ¿sí? Mentira, falsedad, hipocresía. Todo esta es una cosa de deslealtad porque no es sincero. Yo soy muy leal a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Trato de ser leal con ellos. Sí. Pero muchas veces la deslealtad no me ayuda de ellos hacia para mí. Ajá. Pero yo con mi esposa estoy muy bien, voy a cumplir 50 años de casado con mi señora. Ándele. Muy feliz. Qué bueno. Muy feliz, pero... Hay que tratar de ser lo más congruente que uno puede, claro, ¿verdad? claro, hay que ser más bien específico. Específico. Específico para que se sienta lo que uno tiene, lo que uno quiere. Sí, pero ¿sí? fíjese, dice una cosa que tiene toda la razón. La verdad es que la lealtad es algo que se vive y se siente, ¿no? No se dice, pero se vive y se siente. Muchas gracias, No, al don contrario, Rafael. muchas Gracias por estar aquí esta y, mañana. Gracias por este tiempecito que me Al dieron contrario. para expresar mis sentimientos. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias. De todas maneras, le reitero, ¿sí? Un feliz día y un buen programa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muy lealtad. Vamos con Oscar Virués, que tiene más comentarios y llamadas. Así es, nos comparte Raúl Adame. No estoy de acuerdo en lo que el encuestado que dijo la lealtad de un empleado incluye informar cuando otro empleado está haciendo cosas indebidas para la empresa. Si eso sucede es porque alguien no está cumpliendo con su trabajo de supervisar. La lealtad hacia una empresa es cumplir con tu trabajo y tu moral. Argelia Navarro, yo rompí con la familia de mi papá porque taparon y convivieron con la mujer por la que dejó a mi madre a escondidas. Yo soy leal a ella. Apreciaba a algunos de ellos y eso me apena, pero estoy firme en esta decisión, aunque debo admitir que fue difícil porque se involucraron también los abuelos.
José Moreno nos dice, insisto, estaremos haciendo lo correcto siendo antinatura y con esto destruyendo nuestro planeta y todo lo que hay en él. Ser leales a este moderno estilo de vida, ¿qué futuro nos garantiza? Saludos a todo el panel desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos al bello estado. También nos dice Valeria Ruiz, yo creo que el problema no es la lealtad, sino la deslealtad. Esa es la que duele, esa es la que lastima, la que traiciona. José Eduardo Torres, yo fui leal 30 años de mi vida a mi empresa y me acaban de liquidar. Mi aprendizaje es no ser leal a nada ni a nadie. La empresa fue desleal conmigo, me siento traicionado. Javier, soy un hijo de padres divorciados y me parece que desde chico mis papás lucharon para que yo le fuera leal o fiel a cada uno. Y yo quería ser leal a los dos, pero no podía. No me daba la lealtad a ambos. Hasta la fecha me siguen hablando uno del otro y yo ya no lucho por quedar bien. Como hijo es muy difícil serle leal a los padres. Graciela Martínez Gutiérrez, en mi familia materna todas nos hemos casado a los 21 años por estar embarazadas y acabo de descubrir que es una lealtad a mi bisabuela. Ella no se divorció, pero sí enviudó y todas mis primas, hermanas y tías somos divorciadas. Hasta nos reímos porque decimos que es una tradición de la familia Gutiérrez Escrib. No, Gutiérrez. No. ¡Qué pacho! Oye, pero cuidado con justificar, no digo que sea ese el caso, pero ahorita se me vino a la mente, cuidado con justificar acciones que hagamos en aras de decir que es que estamos siendo leales a la tradición familiar, leales al código de no sé quién, leales a nosotros mismos, ¿no? Porque también ahí podemos justificarnos de todo. Sí, claro. ¿Tú querías comentar algo? Un comentario que hubo ahora al aire justamente dice, bueno, me liquidaron de mi empresa y yo no creo más en la lealtad, ¿no? Bueno, parafraseando, no, dice que con ya mucha no libertad, va a ser que ya no va a ser, que ya no va a ser leal. El tema importante es, y yo creo que la limitación, y Rodrigo lo decía hace poco, la lealtad se prueba cuando hay nubes, ¿no? Cuando hay nubarrones, cuando hay dificultades. Yo creo que la limitación es algo bien importante en la vida de la persona. Nuestro cansancio nos enseña que no somos todopoderosos. El que nos dé hambre nos muestra que tenemos que hacer pausas. El que no podamos aprender tantas cosas como quisiéramos nos muestra que tenemos que ser selectivos. Y saber que hay la posibilidad de traición nos muestra, primero, nuestra propia debilidad, que somos capaces de traicionar, y ese es el tema. Asumir la posición de víctima es fácil realmente. No, es que a mí me traicionaron, entonces yo no confío. Está bien, entiendo perfectamente a quien vive esa fase, porque son duelos. Lo dejo en manos de nuestros especialistas. Pero ciertamente la profunda enseñanza humana de la limitación y del sufrimiento es que yo no debiera generar ese sufrimiento en los demás, que yo debiera de hacerme cargo de mi propia lealtad para justamente propiciar mi realización y la de los demás. Creo que ese es un llamado bien profundo, bien relevante, a vivir los duelos necesarios, pero no estoy simplemente juzgando la acción, no las personas, pero sin cinismos de decir, claro, y como a mí me pasó esto, se acabó, ese valor no existe, es imposible en este mundo. No. Realmente el tema es levantarnos una y otra vez y hacer el esfuerzo de vivir una vida valiosa, ¿no? Sí, este testimonio que nos mencionaba Oscar de este ex empleado que acaban de liquidar, que además es interesantísimo porque las empresas también se preguntan ¿cómo hago para que mis empleados sean leales? ¿No? Y retomando el ejemplo que decías del perro, sí, muchos perros permanecen ahí, pero hay otros que te muerden la mano. Claro, o sea, la lealtad no es algo que se dé así tan en el vacío, se requieren también condiciones de ida y vuelta. Valdría la pena responderle a esta persona que en este momento se siente así, bueno, ya se acabó esa parte de su vida, pasó 30 años en esa empresa donde seguramente también hubo cosas muy benéficas para él y para su familia. Sí. Seguramente cuando pase esta tormenta se dará cuenta de lo importante que ha sido para él haberle sido leal 30 años a una empresa y esa sabiduría le servirá para sus próximas experiencias laborales. Y también comentar con nuestro auditorio, bueno, pues a veces va a haber fallas, ¿no? Va a haber flaquezas, va a haber momentos donde la gente cometa deslealtades, pero también vale la pena cuestionarnos que sí uno se puede reponer de una deslealtad, ¿no? Hay relaciones que sí tienen la suficiente fuerza
para reponerse. Okay. Yo quería también comentar que yo creo que la lealtad del perro es una lealtad tóxica. Ajá. O sea, realmente este ejemplo, el perro como lealtad, no, porque en realidad la lealtad no tiene que ver con incondicionalidad, no tiene que ver con, aunque sea injusto, aunque sea, no vaya con los valores, yo voy a ser leal porque sí, ¿no? En realidad, como decíamos, es una lección muy importante. Creo que también es cierto que cuando decía Rodrigo que es un proceso, ¿no? O sea, ser leal y ser una persona leal es un proceso de autoconocimiento bien importante, donde primero estableces cuáles son tus lealtades en la vida, porque para ser leal a algo necesitas tener esos ejes y establecer un código de lealtades y además sabernos falibles, o sea, podemos equivocarnos, ¿no? Y podemos de pronto ser desleales porque nos ganó nuestra naturaleza instintiva y nuestra necesidad, hay una parte de nuestra sombra que nos pudo haber ganado, pero en verdad intentar establecer una lealtad con nuestras lealtades y aprender de los momentos donde no logramos, donde no nos alcanza para ser leales a ya algo que ya hemos elegido interiormente, ¿no? ¿Qué le pasa a una... bueno, di lo que vas a decir y después una pregunta de ¿qué le pasa a una persona que no es leal? Sí, yo creo que va encaminado a eso, sí. Okay. Estamos en sintonía. Yo creo que sí tenemos que dejar bien claro que aun cuando estamos hablando de un valor y una virtud universal, no quiere decir que ya por obra y magia del Espíritu Santo todo los humanos la vamos a desarrollar y la tenemos ahí muy bien guardadita y nada más hay que ir y buscarla en el cajón adecuado y la sacamos. No, se ha reiterado y reiterado que es un proceso de desarrollo, de adquisición, de construcción de los valores en general. Pero también aquí hay otro aspecto importantísimo que me gustaría subrayar, que es, depende del tipo de personalidad que vayamos desarrollando, es como vamos aplicando y ejercitando nuestros valores. Yo muchas veces les pregunto a mis pacientes, ¿tú sabes cuáles son tus valores? Así. Les pregunto a la audiencia, al público, nos hemos cuestionado o en cada día nos cuestionamos en base a qué valor estoy reaccionando, actuando, decidiendo. Y yo me llevo la sorpresa de que se quedan, ¿qué? Casi, ¿qué son los valores? Tenemos que, empezar a familiarizarnos de que detrás de cada acto, de cada forma de pensar, de cada acción, detrás hay un valor. Que no lo sepamos, que no lo acabemos de identificar, pues esto es la tarea, ¿no? El tipo de personalidad, un sociópata, estoy pensando, alguien que se dedica a la corrupción, al engaño, a la mentira, a la traición, al fraude, pues no tiene la más mínima preocupabilidad de sus actos y se va a dormir en la nochecita y duerme hasta con los angelitos y amanece a hacer su chamba, a defraudar, a robar, porque tiene internamente una conciencia en esa personalidad que hay fallas en su desarrollo, hay problemática en su desarrollo, pues hay una falta, no se desarrolló esa moral o esa ética, ese órgano regulador donde te está diciendo qué está bien y qué está mal. Claro. Entonces, en los sociópatas, en estos, pues, gente corrupta, que con la mano en la cintura y sin culpa, pues va haciendo un daño sin la conciencia y sin la culpa. Claro. Entonces, son tipos de personalidad que también nos van dando pues una introspección de esos valores y un ejercicio también de los mismos. Vamos a una pausa, regresamos, no se vayan. Hasta la supervivencia de una banda de ladrones necesita de la lealtad recíproca. Antonio Genovés, economista italiano.
Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, y el próximo miércoles también tendremos un tema muy importante. Alzheimer. Se acaban los recuerdos, pero no las personas, es el tema. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento y con el tiempo hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. Evidentemente, todas las personas que viven con esta enfermedad necesitan de un cuidador, de una cuidadora o de varias personas que puedan ayudarles a cumplir con estas funciones que poco a poco van olvidando. Pero no solamente nos enfocaremos en quienes viven esta enfermedad, sino también quienes están alrededor de todas las personas precisamente con esta enfermedad, porque no podemos olvidarnos de ellas. También van minando su capacidad física, emocional, porque alrededor de esta enfermedad la verdad es que hay muchos momentos bastante tristes o desesperanzadores. Sin embargo, es vital para estas personas poder contar con este cuidador o cuidadora. La próxima semana entonces, Alzheimer, se acaban los recuerdos, pero no las personas. 53 41 44 35 es el teléfono para que llamen en este momento y con mucho gusto les apartamos el lugar. Resumen de la segunda parte. Dependiendo del grupo en donde uno pertenece, este código de lealtad, de honorabilidad, de pertenencia puede ser bastante rígido y cerrado. Para poder regresar al hogar hay que salir del hogar, hay que diferenciarse, hay que buscar una identidad propia para poder pertenecer desde otro lugar. Los valores que representan tus padres son la lealtad que tienes con tus padres, con tu núcleo. Es la primera gran lealtad y todos debemos de tener esa lealtad, es muy importante. La lealtad es un valor y una virtud, sobre todo se llama virtud cuando se convierte en hábito. Los 4 grandes valores eje es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. El diferenciarnos sin prudencia nos puede dañar profundamente, ¿no? El identificarnos sin prudencia nos puede dañar profundamente. La lealtad, que es un valor importantísimo, desde el origen de la familia, hoy en día está en peligro de extinción y por eso es como tan complejo. Como valor es un proceso, pues porque además es algo muy emocional, pasa por la parte racional, pero es algo muy emocional. Pero la lealtad se prueba cuando hay nubes, ¿no? Cuando hay nubarrones, cuando hay dificultades. La lealtad no es algo que se dé así tan en el vacío, se requieren también condiciones de ida y vuelta. La lealtad tiene un corazón tranquilo. William Shakespeare, escritor británico. Fíjate, me gusta mucho esta frase de William Shakespeare porque de alguna manera yo creo que nos lleva un poco a la conclusión de por qué sí hay que ser leales con uno mismo y leales hacia los demás, porque habla de congruencia y cuando uno es congruente, entonces uno tiene un corazón tranquilo. No hay nada más horrible que un corazón todo, o alma, o lo que sea, culpígeno, turbulento, porque hay que estar midiendo todas las cosas que se dicen y se hacen, porque siempre hay un engaño, una trampa, una traición, una mentira. Pues qué flojera, ¿no? Hay un principio ético que dice que siempre hay que suponer la buena intención, porque de verdad es destructivo exactamente lo opuesto. Pensar que hay mala intención, que el otro está tratando de abusar de mí, que está riéndose de mí, que eso realmente nos envenena el corazón. Y yo creo que sí, retomando mucho de lo que se ha dicho en todos los comentarios tan ricos que se han expresado, la lealtad nos muestra que hay renuncias que hacer y son renuncias importantes. Y hay una frase muy bonita, pero es una frase adulta, digamos, es una frase que requiere de mucho trabajo a lo largo de la vida. Y dice, uno acaba aprendiendo que nuestra vida no se trata de nosotros mismos. Nuestra vida no se trata de nosotros mismos. Tiene mucho de servicio, tiene mucho de entrega, tiene mucho también de volver al cuartel general y de volverse a recoger uno, ¿no? Sí. Pero salir al mundo, salir a la vida, quiere decir servir a los demás, atender a los demás. Y la lealtad tiene mucho de renuncia y en ese sentido tiene mucho de realización también y de alegría y de verdadero logro. Somos seres en relación.
¿no? Entonces, de alguna manera, pues no podríamos vivir los seres humanos sin el contacto con el otro, sin la otredad, ¿no? El poder espejearte y verte a través de los ojos de otra persona. Por eso es que nos es tan importante el amor, por eso es que nos es tan importante la convivencia con el otro ser humano, y de ahí que sea tan complicado todo esto, porque el otro siempre nos sirve de espejo a nosotros al otro también. Pero también es cierto que a veces uno proyecta en las otras personas, pues a veces la parte más oscura y más sombreadita que tenemos en la vida, ¿no? ¿Nos preguntas? Ajá. No, adelante. Sí, Roberto. Vamos en orden, mira. Exacto. Nos preguntabas cómo es alguien que no es leal. Sí. Bueno, pues cuando pase la juventud y la efervescencia, con cuernos, ¿no? Va a ser una persona muy desesperada. ¿Ah, sí? Porque va a ser una persona muy sola en el sentido de que no se ocupó de cuidar aquellos grupos por donde ha pasado, ¿no? Ay, qué interesante. Sí. Así a lo Julio Iglesias cuando canta Aves, de que siempre fue más feliz quien más amó. Sí. Bueno, ser leal es una forma de amor, de darle a lo que yo formo parte, de protegerlo. Y aunque es finita la lealtad, también voy a cambiar de empresa, mi familia se puede desintegrar y formo otra. Bueno, mientras yo esté ahí a lo Nezahualcóyotl, de solo un poco aquí, cuidar y ver que crezca esos grupos a donde pertenezco. Claro. Justa, bueno, en total sintonía, pensaba que vivir la lealtad es sanador. Es muy sanador para el que lo vive y además también para el que lo recibe. Ser desleal es profundamente doloroso para el que lo vive también, porque hay una parte de ti que sí se entera, que estás lastimando, que estás rompiendo el acuerdo, que no tienes palabra, que no eres confiable, y en ese sentido también le duele a la persona desleal. O sea, tiene un costo. Sí, lo corrompe. ¿no? Lo corrompe, y claro que hay una parte que sí se entera, que después lo pone en guerra consigo mismo. En realidad es un círculo vicioso el ser desleal. ¿Y qué tal las personas, ahorita se me vino a la mente, qué tal las personas que exigen la lealtad de los demás siendo ellos profundamente desleales? Claro. Bueno, un ejemplo de incongruencia, ¿no? Y una incongruencia tremenda. De exigir algo que tú no puedes dar. Y obviamente la lealtad es esta parte dadora del ser humano, y que en este intercambio de dar y recibir, pues tú das sin estar esperando ni exigiendo que te lo devuelvan, porque estás convencido de, como el testimonio de la persona que es leal a su trabajo porque ama su trabajo, porque yo creo que la lealtad va más allá de cosas específicas, de personas, de productos, porque hay leales a la marca tal. En la mercadotecnia hasta se usa, ¿no? Así, las palabras. Sí. Lealtad, o sea, es diferentes personas, grupos, productos, cosas, causas. Hay muchas causas humanitarias. Los pacifistas, los ecológicos, son las causas a las que son leales por convicción. Pero también yo creo que hay una lealtad suprema, que es la lealtad a la vida. Habemos personas que amamos la vida a pesar de ir remando en contra, porque es la fuerza del desorden. Sí. Todos los días que nos levantamos, una de las tareas de vida es ir en contra del desorden. Por eso la lealtad es un valor que está apostándole al orden humano, a nuestro bien vivir, a tener una buena vida, una vida sana, una vida plena, una vida en gratitud, en humildad, reconociendo que no somos perfectos, que no estamos completos, que venimos a la vida a aprender, y aprender también de los errores, de las caídas, de las traiciones, de las deslealtades, porque si no, pues la vida sería bien aburrida, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que venir a aprender? Claro. Pues esto es parte Seríamos perfectos. Esta búsqueda constante de ese equilibrio
de ese balance, porque tarde o temprano pues nos vamos a descalabrar y tarde o temprano en una relación más profunda, íntima, pues nos hemos decepcionado y hemos decepcionado. Es de ida y vuelta. Pero ahorita que lo dices de ida y vuelta, hace un momentito decías que la lealtad es algo que se da y sin esperar nada a cambio. Yo no estaría de acuerdo ni con eso, ni con el amor, que también he oído que el verdadero amor y el amor más natural y el más puro es el amor que uno da sin esperar recibir nada a cambio. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Por supuesto que si yo soy leal, quiero que me sean leal. Y por supuesto Pues que si yo quiero, cosas, claro. quiero que me quieran. Sí, eso es ¿no? eso es lo humano. Claro. Ay, a veces nos casamos y nos enganchamos con frases que nos Sí. hacen ruido internamente. ¿Por qué? Porque cada uno lo va interpretando y lo va acomodando a su manera. Pero la intención no es quedarnos con esa idea de que venimos a este mundo a caminar libres de obstáculos y sin piedras. Porque el que vive está idealizando la vida y va a sufrir mucho. La gente que está idealizando las relaciones y que también hay realidad, principio de realidad, es un órgano regulador, un principio que nos va regulando. Oye, bájale a tus expectativas. Estás poniendo en la Bájale dos relación de que ya encontraste a la mujer más maravillosa. Ah, sí, estás enamorado. Y en Pero el se enamoramiento quita, se pasa. está uno Sí. bastante inconsciente y bastante elevaditos del piso. Sí. Bueno, qué bueno que todos vivimos esos momentos de enamoramiento, porque es un estado alterado de conciencia que es necesario en la vida. Es como inyecciones naturales de endorfinas, de sentirnos felices, libres. Necesitamos, pero eso no es eterno. Llega un momento en que el enamoramiento se acaba y viene el aterrizaje a la tierra. Y está la decepción, porque vemos que el ideal pues ya no se empalma ni está cotejándose con la realidad, con la persona que elegí. Es cuando ves que el príncipe realmente sigue siendo sapo. Sí. O la princesa. O la princesa sigue siendo Sí. una Entonces, bruja. la realidad. ¿no? Y muchas parejas Una rana. siguen el problema cuando yo veo en las parejas en consulta, vienen casados y son leales a una imagen, a ese ideal de pareja. Y están ahí agarrados y no quieren soltarlo cuando pues la realidad está aquí. Y cuando luego además en privado se deschongan. Pero bueno, nos queda poquitito tiempo, entonces sí me gustaría como que cada uno diera como una conclusión de con qué nos quedamos con respecto a la lealtad. ¿Cuál sería el concepto que debemos de llevarnos para tratar de pensar en él? A ver. Yo creo que la idea más general que me gustaría compartir es la lealtad pasa por la voluntad, por una voluntad madura, una voluntad serena, una voluntad comprometida que es capaz de entregar lo mejor para sí mismo y para los demás. Esa sería mi conclusión sobre la lealtad, porque cuando hacemos eso en el trabajo, cuando hacemos eso en la familia, cuando lo hacemos en la sociedad, estamos dispuestos a ser felices nosotros y a hacer felices a los demás. De otra manera nos perdemos, de otra manera estamos atados a un ideal, a nuestras ilusiones, a nuestras vanas esperanzas, ¿no? Y en la voluntad hay un gran realismo. Con lo que tengo, de aquello que dispongo, actuar. Y esa lealtad creo que rinde grandes frutos. Ok, muchas gracias. Gracias. La voluntad es esta brújula que nos facilita encaminar nuestra energía a ver por mi grupo, pero no necesariamente a pasarle todo, ¿no? Es algo condicional, donde mi grupo me aporta, yo le aporto a mi grupo para protegerlo, y que al estar bien y crecer y ser más sano, mi grupo, eso me retribuye muchísimo. Claro. Ok. Yo cerraría con: no le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti mismo, y que establecer la lealtad contigo será una elección y que va a poner a prueba la voluntad todo el tiempo, porque además cambia y es flexible, pero realmente es un proceso bien sanador, porque generar traición y dolor es algo que bueno, estamos hasta el tope, ¿no? De esperar y no recibir y de sentirnos traicionados. Entonces, bueno, es una lección personal
y hay que parar la traición. Y además decir también que ser leal contigo no significa hacer todo lo que tú quieres y darte todo el gusto y cumplir todos tus deseos, Sí, no. En la lealtad, me gustó, eso lo aprendí por lo menos hoy, en la lealtad hay sacrificio, en la lealtad hay tolerancia, en la lealtad hay generosidad, ¿no? O sea, es todo, no es nada más, ay, si yo soy leal a mí y hago lo que yo quiero, ¿no? Sí, el respeto a la diferencia. Y tenemos múltiples lealtades y se vale, todo cabe. Es esta sensación de que somos nada más exclusivos y que entonces mi amor no puedo repartirlo a nadie más, nada más que a tu familia y a la pareja y a tu grupo. Esa es la cerrazón y es la muerte. Tenemos que dar, compartir esto que sí tenemos y también compartir lo que no tenemos, porque de eso también aprendemos y también de ahí sacamos muchas enseñanzas y valor y valores. Así es. Que nos dan orden en la vida. Y es una herramienta que desconocemos. Sentémonos con nuestros hijos y platiquemos, preguntémonos, oye, ¿cuáles son tus valores? Es algo importantísimo. Buen cuestionamiento para que lo pensemos y nos lo llevemos pues toda la semana para ir meditando con respecto a esto, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues ahí está el tema de la lealtad y yo creo que se contestaron muchas de las preguntas y de las dudas que siempre tenemos en torno a ella, si tiene o no tiene que ver con la infidelidad, si es de ida y vuelta, en fin, todo esto, ¿no? E identificar y no engañarnos, como bien decían, que la lealtad no son las expectativas y que muchas veces las enmascaramos de ellas, ¿no? Así es. Gracias a quienes se comunicaron a través de las redes sociales. Recuerden que este programa también lo pueden volver a ver a través de YouTube y después publicaremos la liga para que entonces lo puedan hacer. Pues muchísimas gracias a todos nuestros especialistas, a ustedes que vinieron hoy aquí al estudio y también sobre todo a usted que nos está viendo a través de la pantalla. Muchísimas gracias, yo soy Marisa Escribano y los esperamos la próxima semana. Un tema súper interesante también, Alzheimer. Un tema que yo creo que a todos nos asusta un poco, pero que además es muy dramático. Vivir con una persona que tiene Alzheimer no es nada más que se le olviden las cosas, tiene que ver con muchas otras cosas más, algunas muy penosas y muy dolorosas. Se lo vamos a platicar todo la próxima semana para que no se le olvide acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.